Ok, ahí estamos. Ahora sí. Paso esto para acá. Muy bien. Les voy platicando de, pues, cuál es el plan de la clase por las próximas semanas para que nos vayamos organizando. ¿Qué es este? Semiconductores. Ok, tomen nota. Actividades. Para que lo vayan poniendo ahí en su calendario. Muy bien, la semana antepasada empezamos con el tema transistores, ¿no? Vimos teoría de transistores, vimos algunos videos, sacamos de ahí qué son los transistores, cómo funcionan y para qué sirven, ¿no? Y pues vimos que había BJT, bipolares MOSFETs, vimos la diferencia entre ellos, vimos algunos ejemplos, ¿no? De prácticas y todo eso. Entonces, en teoría ya traen la idea, ¿no? O esa era la idea, que trajeran la idea. Y la semana pasada ya hicimos una especie de práctica de simulación. Hicimos una simulación en Proteus, hicimos ahí una tarjetita PCB, hicimos la prueba con el transistor, ¿no? Que funcionara, todo bien. Hicimos el PCB, más o menos vimos cómo hacer las tarjetas. Entonces ya nos metimos un poco más en el tema, ¿no? La idea es que, bueno, idealmente esa simulación que ustedes hicieron la conviertan en práctica en el protoboard, ¿no? Pero para eso, o sea, voy a dejar todavía un tiempo más. Yo la verdad quería programar la práctica para la próxima semana, pero el lunes es asueto, entonces no iba a poder tener la práctica con el otro grupo y prefiero tenerlos uno enseguida del otro para que puedan tener la opción de los 2 días. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta semana vamos a ver ejercicios con transistores. Ahorita pues vamos a hacer los ejercicios, análisis de circuitos, la parte matemática, esa que les gusta tanto. La vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y el jueves. Vamos a tener las 2 clases para divertirnos ahí con la matemática. Y eso va a ser esta semana. La siguiente semana, como es semana corta por el asueto, yo creo que voy a dejar una actividad de expomecatrónica, que va a ser básicamente, bueno, el proyecto integrador, pues, que es básicamente el registro en expomecatrónica. ¿Sale? Para que se vayan definiendo los equipos y todo eso. Entonces, la actividad de la próxima semana va a ser registro en expomecatrónica, donde lo único que tienen que tener básicamente es la idea del proyecto, o sea, qué quieren hacer del proyecto y quiénes van a hacer, ¿no? Para que se registren y ya queden, se vayan formando los equipos. Eso va a ser para la próxima semana. Y entonces el último martes de marzo, o sea, este martes transistores, el próximo martes Expo Megatrónica, el otro martes 29, ese día iríamos al laboratorio para lo de la práctica. Sale. ¿Qué necesitan? Bueno, agarren una práctica de transistores, consigan los materiales, si tienen alguna duda con eso me dicen, en específico pues me dicen, profe, yo quiero hacer esta práctica, yo les digo, bueno, estos son los materiales. De acuerdo. Para que el día 29 pues podamos ir al laboratorio, ¿no? O si alguien quiere hacerlo de la tarjeta PCB y todo eso, pues también podemos aprovechar ese día para hacerlo. Nada más avísenme antes si van a hacerlo de la tarjeta para yo decirles, tienes que llevar listo esto y esto y esto para ir nomás a hacer el proceso. ¿De acuerdo? Pues ese es el plan, básicamente. Esta semana ejercicios, próxima semana registro en Expo Megatrónica y la última semana de marzo, bueno, los últimos días de marzo,
la práctica de transistores y con eso cerraríamos esta parte ya de transistores. ¿De acuerdo? Pues nada, ahí está. Para que ya sepan lo que se viene. Se vienen cositas, ¿no? Eso es lo que se viene y ya nos quedaría un tema nomás que es amplificadores operacionales y sería más o menos la misma dinámica. Teoría, simulación, ejercicios, práctica. Y ya con eso, y proyecto y ya, ¿no? Y ya se acaba la materia. Sale. Pues ese es el plan. Chicos, chicas, no se abrumen, es nomás para que se preparen. Y pues nada, de todas maneras yo les voy avisando con tiempo, ¿no? Iba a haber tiempo para todo y pero que sí, pues sepan. De acuerdo. Muy bien. Y para la actividad de hoy, déjenme, la vemos, ¿no? Nada más confírmenme, porfa, que están viendo allá en la pantalla. Estoy compartiendo según yo. Sí, así es. Sí, gracias. Gracias, Lucio. Muy bien, pues la actividad de hoy es lo siguiente. Vamos a ver unos ejercicios de transistores, circuitos, lo vamos a resolver circuitos, análisis de circuitos, va a haber matemática, entonces, pues la clase de hoy, ¿no? Un poquito de matemática. Y, pues nada, yo voy a ir haciéndolos, pero sí necesito que participen, ¿no? Que me vayan diciendo más o menos lo que vayan comprendiendo y lo que no. Si hay algo que no esté muy claro o que necesitan que repitan nuevamente o que me regresen, por favor díganme, ¿no? Para eso es la clase, para ustedes. Entonces, pues voy a estar al pendiente de las dudas, ¿no? Muy al pendiente de las dudas para que esto vaya quedando claro. Muy bien. Yo voy a estar trabajando en Word. Yo voy a ir abriéndolo. Ustedes pueden igual trabajar en Word. Voy a tratar de irles pasando las imágenes. O si son de la vieja escuela, pues lo pueden ir haciendo en el cuaderno. Igual para la actividad, pues le toman nomás al final foto a todo con nombre en cada hoja, lo hacen en un PDF y también lo suben de evidencia. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, voy abriendo un Word aquí. Esto para acá. Esto para acá. Esto para acá. Voy a copiar algo que tengo acá de mi acordeón. Que es esto. Pero así. Perfecto. Presentación ante todo, ¿no? Y de una vez, número de página. Vamos a hacer hoy, son 4 ejercicios de transistores, inicialmente bipolares BJTs. Y en la clase del jueves vamos a verlo, vamos a ver MOSFETs, ejercicios con MOSFETs. ¿Sale? Entonces eso sería el equivalente a la actividad 8. A lo mejor muevo cosas aquí. Actividad 8. Ejercicios de transistores, ¿no? En este caso, bipolares. Bipolares BJT y MOSFET. Cuando hablo de bipolares y cuando hablo de BJT, estoy hablando de lo mismo. Negrita, el formato es importante. Y voy a poner esta imagen que ahorita les voy a pasar, ¿no? Directamente, es básicamente, de hecho se las voy pasando para que la vayan copiando si necesitan. Específicamente para esta
Esta clase, bueno, para estos ejercicios vamos a estar utilizando bipolares NPN, ¿no? También hay PNP. Déjenme ver si encuentro la imagen por acá para que vean las diferencias. No, no la tengo a la mano. Entonces, lo que cambia son las corrientes, ¿no? Acuérdense que el NPN es con la flechita hacia afuera, no pincha, y el PNP es pincha. Entonces la corriente nada más cambia las de dirección y ya tiene un PNP, ¿no? Y la construcción de semiconductores es PNP, ¿no? El que vamos a estar utilizando es el dibujo de la derecha. Eso así como lo vemos en la literatura, ¿no? En los libros, en los ejercicios, en los exámenes nos van a presentar el de la derecha. En el Proteus lo hemos visto así también, ¿no? El de la izquierda es nomás ilustrativo para acordarnos que al final de cuentas estamos trabajando con semiconductores, ¿no? NPN. Y pues no perder de vista que hay un diodo aquí, que es ese donde está la flechita. Y pues básicamente tenemos tres terminales, ¿no? Tres patitas. Y bueno, pues al final de cuentas lo que nos interesa, déjenme ponerlo aquí abajito. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de resolver circuitos, lo que nos interesa conocer es, déjenme ponerlo aquí. Déjenme poner esta. Para resolver un circuito, lo que nos interesa conocer, o sea, resolver un circuito implica conocer voltajes y corrientes, todos los voltajes, todas las corrientes del circuito, ¿no? Si conocemos todos los voltajes y todas las corrientes, el circuito está resuelto. Sí, resolviste el circuito cuando conoces voltajes y corrientes de todo el circuito. Y entonces, cuando nosotros agregamos análisis del transistor al análisis de circuitos, bueno, hacemos análisis de circuitos con transistores, lo que nos interesa conocer pues son los voltajes y las corrientes involucradas con el transistor. ¿De acuerdo? Entonces, pues ¿cuáles son estas corrientes y voltajes involucrados con el transistor? Las pueden ver marcadas aquí, pero básicamente cada terminal tiene su corriente, ¿no? Y así como las terminales tienen su nombre, para el bipolar son base, colector y emisor, pues la corriente que pasa por la base es la corriente de la base. Vamos a poner como su índice, ¿no? Entonces, la corriente de la base, la corriente del colector y la corriente del emisor, ¿no? Para empezar. ¿De acuerdo? Entonces, el transistor tiene 3 terminales. Cada terminal va a tener su corriente. Y nos interesa especialmente la corriente en este transistor porque acuérdense que el bipolar es un transistor controlado por corriente, ¿no? Y el MOSFET es un transistor controlado por voltaje. En el caso del bipolar nos interesan mucho las corrientes particularmente. Muy corriente este transistor. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué más? Nos interesa básicamente también algo que es lo que le llamo el voltaje de activación. ¿Sale? Este voltaje no se llama así, ¿no? Pero yo así lo identifico. Formalmente se llama el voltaje base emisor. ¿Sale? Es un voltaje que está entre la base y el emisor del transistor, que es este voltaje que tenemos aquí. Fijan, pues en realidad, así como cada patita tiene su corriente, cada patita tiene su voltaje. O sea, hay voltaje de colector, hay voltaje de base y hay voltaje de emisor. Y entonces, cuando nosotros queremos sacar el voltaje de un componente, lo que en realidad conocemos es, bueno, en realidad lo que obtenemos es el voltaje entre sus terminales, ¿no? Cuando nosotros queremos saber el voltaje de una resistencia, medimos el voltaje en las dos terminales. Entonces, aquí si queremos conocer, va a haber un voltaje de base, un voltaje de emisor, y si nosotros ponemos el multímetro en la base y en el emisor, vamos a tener lo que se llama el voltaje base emisor. Y
Y este voltaje tiene una particularidad que es un voltaje determinado, o es un voltaje que siempre es el mismo. Está determinado, ¿por qué? Porque básicamente pues lo que tenemos aquí es un diodo, ¿no? Nosotros cuando vimos ejercicios de diodos, vimos que el voltaje del diodo estaba determinado, siempre era el mismo voltaje. No sé si se acuerdan. Eh, entonces este voltaje de base emisor ya está determinado porque es el voltaje de un diodo. Y es un voltaje que es un dato que nos dan y que normalmente viene del fabricante. ¿Sí? Si este es un transistor comercial, un 2N2222, por ejemplo, ese nos vamos a la hoja de datos y ahí nos va a decir el voltaje base emisor es tal. ¿Sale? Entonces, este voltaje que nos interesa conocer está fácil porque ya nos los dan, ¿no? Un voltaje que nos dan. Y yo le llamo el voltaje de activación porque básicamente, si se acuerdan de la teoría que vimos, si nosotros hacemos que circule una pequeña corriente de base a emisor, o sea, si nosotros activamos este diodo de aquí, eso va a hacer que el transistor funcione, que el transistor se active, dejando pasar una corriente grande por el colector. Si le llamo voltaje de activación, es como el voltaje de entrada, pues es con lo que activas el transistor. Y pues normalmente tiene que ser suficiente nomás para encender el diodo, empieza a circular corriente por ahí y ya con eso se activa el transistor. De acuerdo. Muy bien. Y bueno, el otro dato que nos interesa es el voltaje, que es el colector emisor. Sale que es básicamente la diferencia entre el voltaje del colector y el voltaje del emisor. Voltaje colector emisor, este nos interesa. ¿Por qué? Porque este es algo que yo le llamo el voltaje de salida o el voltaje a la salida del transistor. ¿De acuerdo? Hay una caída de voltaje ahí y es importante conocerlo por lo siguiente. Otro dato importante de los transistores es la potencia del transistor. Potencia, aquí le llamo PT, no confundir con el partido político, es potencia del transistor, ¿no? Entonces, pues la potencia del transistor nos interesa porque como habíamos hablado ya en el tema circuitos, la potencia al final es lo que nos cobra CFE, ¿no? Es la relación de voltaje con corriente. Es el consumo, vaya, en este caso del transistor. Es un dato que es relevante y, pues, spoiler alert, vamos a necesitar el voltaje colector emisor para calcular la potencia. ¿Sale? Entonces, potencia T es el consumo. Este también es un dato importante porque básicamente lo que te va a indicar si el transistor se va a quemar o no. No se acuerdan uno de los videos que vimos, pero los transistores tienen una potencia que pueden disipar. Y si tú le exiges más corriente o le mandas más corriente, más potencia a ese transistor de la que puede soportar, pues el transistor, pues me mato, ¿no? Se achicharra y se inmola y deja de existir. Entonces, un dato muy importante, ¿no? Además de lo que les decía, que tiene que ver con el consumo del transistor en sí, ¿no? Y último dato de vital importancia es algo que en los videos de los transistores llamaban lo que es la ganancia, ¿no? Lo determinaban ellos con una beta. También en el hoja de datos lo van a encontrar como HFE o algo así. No sé ni qué. Alguna vez supe lo que significaba, ahorita la verdad es que no me acuerdo qué significa HFE. Pero lo van a encontrar como las dos. En la literatura, más como beta, y en las hojas de datos técnicas, más como HFE, ¿no? Que es básicamente la ganancia del transistor. Acuérdense que a final de cuentas el transistor es un circuito que se le llama, que una de las funciones es de amplificación. Eso quiere decir que hay una relación entre la corriente de entrada y de salida. Y está determinado por ese dato de ganancia, que normalmente lo determina el fabricante. El fabricante también es un dato de la hoja de datos. Sale del transistor.
Muy bien. Entonces les digo, algunos de estos datos los da el fabricante, por ejemplo, la ganancia es un dato que da el fabricante, el voltaje base emisor es un dato que da el fabricante, pero muchos otros datos los tenemos que calcular, ¿no? Y tenemos algunas ecuaciones físicas, físico-matemáticas que describen el comportamiento pues, del transistor, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de la beta, precisamente, pues yo les hablaba de que era una relación, ¿no? Entre la cantidad de, pues un dato de amplificación, es un dato de qué tantas veces, eh, según tú lo que pones a la entrada, qué tantas veces puede salir la corriente a la salida, ¿no? Es un dato de, pues es una, digamos, la función del transistor amplificar, ¿no? Una de las funciones. Entonces, la ganancia, bueno, es un dato que está en relación, por ejemplo, en la corriente de la salida. En este caso sería, de los ejemplos que hemos visto, siempre conectamos un LED o un motor o un relevador, lo conectamos al colector del transistor, ¿no? Normalmente al colector es el que conectamos el LED o el motor o la carga, pues. Entonces, esa es la que tomamos nosotros como corriente de salida. Es la que va a tener, la corriente que va a pasar por nuestra carga, pues va a ser la corriente que pase por el colector, ¿no? Aquí sí lo puedo hacer así. Y la corriente de entrada va a ser la corriente de la base, ¿no? Nosotros en la base conectamos el micro, los sensores, lo que sea que queramos que active el transistor, lo conectamos a la base. Entonces, la corriente de la salida básicamente es, bueno, la ganancia es en relación qué tantas veces más grande es la corriente de la salida entre la entrada. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil. Eh, bueno, una forma de verlo es, si tú tienes un miliampere a la entrada, por ejemplo, un miliampere a la entrada, y te salen 100 miliamperes a la salida, y esto lo mides, ¿no? O sea, tú pones un miliampere a la entrada, mides la corriente en el colector y son 100 miliamperes. Y tú quieres saber la ganancia, pues divides, ¿no? 100 entre 1, 100 miliamperes entre 1, la ganancia es 100, ¿no? Eso quiere decir que la ganancia de ese transistor es 100. Y que si... Y esa ganancia es constante. O sea que si tú pones 2 a la entrada, van a salir 200 a la salida. 3 a la entrada, 300 a la salida. Porque esa relación se tiene que mantener, pues. O sea, esto entre esto siempre tiene que dar 100. Es una manera de verlo, ¿no? Esto también se puede despejar y hay otras maneras de verlo. Okay, por ejemplo, si tú sabes, les digo, la ganancia en realidad es un dato que te da el manufacturador, ¿no? Entonces, normalmente lo que tú tienes es la corriente de entrada, porque tú la determinas, ¿no? La corriente de la entrada tú la determinas según microcontrolador o sensor o resistencia. Y tienes la ganancia, entonces normalmente tú lo que dices es, bueno, ¿cuánta corriente voy a tener a la salida? Entonces, este es un simple despeje, ¿no? La IC, la IB la pasas despejando. Beta por IB me da pues lo que viene siendo IC, ¿no? Es decir, también esta es otra forma de verlo, es decir, IC es tantas veces IB. Entonces, si la ganancia es 100, IC sería 100 veces IB. ¿Sale lo que les decía ahorita? Si la ganancia es 100 y tienes 1 miliampere a la entrada, pues vas a tener 1 por 100 miliamperes a la salida. ¿Sale? Esa es otra forma de verlo. O otra cosa que pueden hacer, benditas matemáticas, es pues despejar IB. Entonces es la misma fórmula, lo pongo así como con flechitas para decir que es la misma fórmula en otra presentación, ¿no? En otra despejada, básicamente, pero la misma. Entonces, IB, ¿en qué caso necesitas IB? Por ejemplo,
En el caso de que tú requieras cierta corriente a la salida, yo a mi salida yo quiero tener 100 miliamperes. Y si tú sabes la beta del transistor, entonces lo que debes de hacer es, pues despejando de esta misma fórmula, o si quieren de esta, hice entre la beta, la tengo pegada, sí. Tú dices, yo quiero 100 miliamperes a la salida. Quiero saber cuánto le tengo que poner a la entrada para que me salgan los 100 miliamperes. Y es tus 100 miliamperes entre la beta, si es 100 por ejemplo, la beta va a salir 1 miliampere. Ah, bueno, entonces si tú le pones 1 miliampere a la entrada, vas a tener 100 a la salida, que es lo que requieres, ¿no? Entonces pueden ser esos tres casos donde ustedes o desconozcan la beta, pero si tienen la corriente de salida y la entrada, pues la pueden calcular. O quieren calcular la corriente de la salida, tienen la entrada y la beta, o quieren calcular la corriente de la entrada, tienen la salida y la beta. Normalmente son estas cosas de, tienes dos datos y necesitas un tercero, ¿no? Un clásico de esos. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente en problemas así de circuitos, les van a dar dos de estos datos para que ustedes puedan calcular el otro, ¿no? Y lo más común es que tengan, que yo he visto que la beta esté determinada por la hoja de datos y les den la corriente que necesitan a la salida y que ustedes tengan que calcular la corriente de la entrada. Yo creo que este es para ejercicios, el caso más común, ¿no? Bueno, simple despeje. Sale. ¿Qué más de la beta? La beta normalmente, por ejemplo, 100 es un valor común pero bajo. O sea, normalmente la ganancia de un transistor anda en los miles o decenas de miles. Ok, 100, la verdad es que es una ganancia baja para un transistor. Normalmente andan en los miles, o sea, cientos de miles. Van a haber betas así de 1000, de 700, de 1300, de 10,000, 20,000. ¿Sí? Y esto, pues le digo, dado por el fabricante. Muchas veces tienes el transistor y no tienes el número de parte. Y es más, aunque ustedes tengan dos transistores iguales del mismo fabricante, la beta varía. O sea, te puede decir el fabricante incluso, va a estar entre 600 y 4600, ¿no? Y muchas veces tú, para tener el dato exacto, si lo requieres, una aplicación muy precisa, lo mides físicamente. Algunos multímetros traen para medir la ganancia del transistor y te la dan exactamente. Tú haces el experimento, pones una corriente a la entrada, mides la salida y ya vas a tener tu ganancia. Muy bien, dejamos ahorita un poquito la beta. Vamos al siguiente dato. Como vemos aquí, tenemos relación de corriente del colector y la base, pero ¿qué pasa con la corriente del emisor? Déjenme insertar una ecuación aquí. Entonces, corriente del emisor, ¿qué pasa con ella? Bueno, resulta que pasa lo siguiente con la corriente del emisor. Si vemos el dibujo acá, el dibujillo aquí, han de cuenta que pues como vimos, la corriente muchas veces la comparamos con fluidos, ¿no? Con llaves y cosas así. Entonces, si esto fuera una llave que tiene una pequeña entrada por acá, que es la corriente IB, y otra pequeña entrada acá, que es la corriente IC, y la única corriente de salida, que es la IE, quiere decir que toda esta corriente que viene aquí y esta corriente que viene acá, o sea, la base y el colector, aquí se van a juntar y van a salir por IE. ¿De acuerdo? Entonces, es fácil suponer, y esto pues ya está comprobado experimentalmente, que la corriente del emisor es la suma del corriente del colector y la corriente de la base. ¿Sale? Así, matemáticamente, corriente del emisor es la suma, corriente de base más corriente de colector. Sucede algo chistoso, eso sí. Digo chistoso, ¿no? Pero lo que pasa es que, como vimos ahorita, la beta normalmente es muy grande, ¿no? Entonces, la corriente de colector es muchísimo más grande que la de la base.
Entonces veamos el ejemplo este, ¿no? Que les decía ahorita que tienes 1 miliampere, una ganancia de 100, ¿no? 1 miliampere en la base, tendría 100 miliamperes en el colector, ¿no? Entonces, si fijan, esta sería 100, esta 1, y la corriente del emisor sería 101. Ok, entonces corriente del colector 100, corriente del emisor 101. Es prácticamente la misma. Es un porcentaje de diferencia, ¿no? Para ese caso. Entonces, normalmente cuando nosotros queremos la corriente del emisor, tomamos la corriente del colector. Prácticamente decimos, va a ser casi la misma, ¿no? Les digo, es muy difícil que un transistor tenga una ganancia de menos de 100. Puede ser, pero es muy complicado. Entonces, mientras más grande es la ganancia, si te acercas a los miles o decenas de miles, esta diferencia pues va a ser cada vez menor, ¿no? Porque una corriente muy chica de la base te da una corriente muy grande del colector. Y si a un gato le pones un pelo, sigue siendo el mismo gato, pues. Entonces, normalmente decimos que la corriente del emisor es prácticamente la misma que la corriente del colector, porque la corriente de la base es muy pequeña. Sale. Pero bueno, si nos lo piden, ahí lo podemos calcular con estos datos. Muy bien, entonces tenemos beta, tenemos las 3 corrientes. Vamos al corriente base emisor, digo voltaje base emisor. Déjenme pongo otra ecuación aquí. Voltaje base emisor. Voltaje base, básicamente el voltaje base emisor es pues el voltaje que hay en la base menos el voltaje que hay en el emisor, ¿no? Diferencia entre terminales, como lo harían en una resistencia. Para sacar un voltaje en una resistencia, diferencia entre sus terminales, ¿no? O sea, aquí lo mismo. Y normalmente ya está determinado, les decía, y normalmente se acerca a 0.7 volts. Es más, si no les dicen de cuánto es, ustedes pueden suponer 0.7. Si no les dan el dato, ustedes supongan 0.7 voltaje base emisor, porque es lo más común. ¿Por qué? Porque es el voltaje del diodo que está ahí. ¿Sale? Y eso nos lleva al siguiente, que es el voltaje colector emisor. Y misma lógica, ¿no? Básicamente el voltaje colector emisor es el voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Este no está determinado, este sí lo tienen que calcular. O sea, tienen que averiguar cuánto es el voltaje del emisor, averiguar cuánto es el voltaje del colector, diferencia, y ya van a tener voltajes. Sale, ahorita lo vamos a hacer en ejercicio. Y último dato, que nos hace falta conocer, es el de el partido político, el partido del trabajo, ¿no? El PT, potencia del transistor. Y, bueno, esa donde la determinamos, ¿no? Si se fijan, no sé si se acuerdan, ¿no? Pero no lo apunten todavía, ¿no? Pero la potencia habíamos dicho que era voltaje por corriente, ¿no? ¿Se acuerdan? Voltaje por corriente. ¿Ok? Y, por ejemplo, una resistencia y no hay problema, ¿no? Porque la resistencia tiene su voltaje y tiene su corriente. Entonces multiplicamos voltaje de la resistencia por corriente de la resistencia y ahí tenemos su potencia. ¿Qué pasa con el transistor? Pues vimos que tiene por lo menos 3 corrientes, una en cada terminal, y luego tiene que detectamos 2 voltajes, ¿no? Uno de entrada y uno de salida. Y entonces, ¿cuál corriente y cuál voltaje? Es la duda. ¿Ok? Y entonces, pues la pregunta que hay que hacerse es, normalmente la que tomas en cuenta es pues la potencia más grande que se pueda generar, ¿no? La potencia más grande que se pueda generar. Que por ejemplo, podemos suponer que en la base no va a estar, ¿no? Porque vimos que en la base la corriente es pequeña y el voltaje base emisor por el que pasa esa corriente pues está determinado, ¿no? Normalmente aquí viene una señal donde no se va a consumir mucha potencia.
De hecho, más bien la potencia entregada viene por acá, ¿no? Donde realmente se va a consumir potencia es a la salida, que es básicamente pues en la corriente del colector, ¿no? Ahí donde vamos a conectar nuestra carga, nuestro LED, nuestro relevador, nuestro motor. Toda esa corriente va a estar pasando por el colector. Pues en realidad la gran cantidad de corriente viene por el colector. Y esa corriente pues pasa por el voltaje colector emisor. ¿De acuerdo? Entonces en realidad para nosotros calcular la potencia del transistor, la consumida, la disipada por el transistor, lo que vamos a hacer es pues tomar en cuenta el voltaje colector emisor y la corriente del colector. ¿Puede ser la corriente del emisor? Sí, porque es casi, pero es casi la misma y la del colector nos dice cuánto está consumiendo la carga. Entonces, básicamente tomamos la del colector. Entonces, ¿cuál es el voltaje? El voltaje colector emisor y la corriente del colector. Que en este punto, cuando calculamos la potencia, normalmente ya la conocemos. Sale, ya calculamos y ya también calculamos por ahí la corriente del colector. Y esta es toda la información que necesitamos para resolver circuitos con transistores. Les digo, esta es la información que nos interesa, estas corrientes, estos voltajes, y pues de alguna u otra manera podemos resolver el circuito para conocer estos datos y resolverlo también para el transistor. Sale. ¿Qué vamos a hacer de aquí? Tengo 4 ejercicios. 2 son muy fáciles, son de ganancia los primeros 2. Después vamos a hacer otro ejercicio de ya con el circuito del transistor, que de hecho les voy pasando por si lo quieren ir copiando. Y luego les voy a dejar yo otro para que hagan ustedes, para que practiquen. Y no les paso. Este no lo vamos a hacer todavía, primero lo que lo voy a pasar al WhatsApp, ¿sale? Vamos a hacer primero otros 2, muy fáciles, y luego ya vamos a ese que les pase por WhatsApp. Ahorita también se los pongo por aquí por Word. Ok, es este, ¿no? Ahí lo pego de una vez si quieren. Es de este tipo, ¿no? Este va a ser el tercero. Transistor, resistencias y unas fuentes por ahí. Ahí se los pasé al WhatsApp. Ese va a ser el 3, ¿no? Pero primero vamos a ir calentando con cuestiones más sencillas, ¿no? También que nos van a servir unos recordatorios. Bueno, espérenme. Ok, ejercicio número 1. Se trata de pregunta clásica de examen de electrónica, de transistores, pregunta clásica de Ceneval. Y tiene maña, ¿no? Tiene truco para engañar. Ahí va. Ahí va. Mucha expectativa, ¿no? Mucha emoción. Ahora sí. Ok. Calcular la ganancia beta. Déjenme me la copio. De aquí. Calcular la ganancia beta de un transistor si la corriente del colector es igual a 10 miliamperes y la corriente de la base es igual a 40 microamperes, ¿no? Me voy a buscar la letra de la micro, que es la mu. La mu. Espérame, eso no es. Insert symbol. Es este de aquí, ¿no? Micro. Ese lo voy a poner como subíndice. Y este también. A ver, la calculan y me dicen cuánto da.
lo que estamos buscando es... ¿La tengo pegada? Sí. La beta, ¿no? Pero... es una... con la fórmula que ya les di, que tienen IC y B, es calcularla, ¿no? De hecho, aquí está. Ah, bueno, me la copio. ¿Para qué batallo? Cuando tengan el dato me dicen para verificarlo, por favor. 0.25. Entonces, 0.25. Me dicen si sí o si no. Confirman o desmientan. Ustedes me dicen. La hora de la verdad. ¿Está bien? ¿No está mal? No sé, no me animo a decir. 250. 250. Ok, entonces ya tenemos discrepancia. Necesito que alguien más me diga cómo le salió para ver aquí a quién le damos el gane. A ver, un voto de... Pues 750 porque había dicho que se multiplicaba por 10, ¿no? Ah, sí, pero a ver, punto 25 por 10 es 2.5, ¿no? Sí. A mí me hace 250 yo. No, que ha cambiado su respuesta. ¿Alguien más? Es importante que salgan estas cosas porque, por ejemplo, así como, o sea, puede ser que sea el mismo proceso de pensamiento para ustedes y hay que ver que, este, que es, espérenme, lo que me dicen, voy a contestar una llamada, perdón. Chicos, en la respuesta. Perdone, normalmente que una persona que me llama para urgencias. Entonces, punto 25, 150, una tercera persona que el desempate aquí. O si le salió otra cosa, también podemos checarlo, ¿no? Pero la respuesta en cuánto la quiere, miliamperios, microamperios. Esa es una pregunta interesante. Cualquiera, o sea, ¿No tiene unidad Ok. que no? ese es el punto, ¿no? Al final esto es una división de, por ejemplo, amperes entre amperes, se eliminan, ¿no? Y no queda ninguna unidad. Entonces hay un truco ahí, o sea, sí es buena observación, Brian, porque en realidad tendríamos que igualar esto, ¿no? Para poder hacer la división. O tendríamos que dejar todas las mismas unidades para que se puedan eliminar. ¿Sale? Es una buena pista ahí. Entonces, la recomendación es o convertir todo a microamperes, o todo a miliamperes, o todo a amperes. Y luego hacer la división. ¿Sale? Entonces aquí un pequeño recordatorio. Por ejemplo, si no se acuerdan del kinder, no sé dónde le enseñan esto. El milis es 1 por 10 a la menos 3, ¿no? O sea, hay que dividir entre 1000. Si son milis, es división entre 1000, ¿no? O en este caso, sí, dividir entre 1000 o para convertir a amperes, pues. O si son micros,
el micro se está multiplicando por 10 a la menos 6. Me dio a mí 0.4 miliamperes. En este caso no tendrían unidad, porque les digo, Pues 0. si 0.4. Porque Pero ganancia. hiciste bien, es IC entre IB, ¿no? Es ganancia además, no tiene ver. unidades. Para convertir todo a lo mismo, ya sea miliamperes, microamperes o amperes. No, me equivoqué, multipliqué. Sí, me dio 250. 250, ok. Le voy a decir cómo lo hago yo. También me da 250, ¿no? Ahí van. Yo, en mi caso, yo sí convierto a amperes. Entonces, por ejemplo, yo sé que 10 miliamperes, a ver, lo voy a poner aquí igual, ¿no? 10 miliamperes y 40 microamperes para que vean la conversión. Aquí. Microamperes. Ok. Por ejemplo, este yo lo haría, cada quien es diferente. El chiste es que ustedes obtengan el número y que ustedes sepan cómo obtenerlo. Yo les voy a decir aquí varias formas, ¿no? Una es, déjenme ponerle otro igual, que es simplemente el mil y cambiarlo por el equivalente, ¿no? Entonces, por ejemplo, 10 milis se convertiría a 10 por 10 a la menos 3, ¿no? 10 a la menos 3. O sea, 10 del dato que viene y los milis por 10 a la menos 3. Sale entre. En este caso es 40. Lo paso igual. Lo voy a dejar en amperes también este para que vean que es la misma cantidad. Amperes. Y 40 igual, ¿no? Por 10 a la menos 6. Micros es entre 1.000.000, pues vaya. Y milis entre 1.000. A la menos 6. 5, no, 6 amperes. Ok, y aquí pues lo pueden hacer ustedes en la calculadora. Creo que este sale .001 y este .0000006. Y dividen .001 entre .0. Y les va a salir el 250 directamente. Yo cuando no quiero sacar la calculadora, divido aquí directamente. Por ejemplo, 10 entre 40, que es lo mismo que 1 entre 4, pues es el 0.25 que me ha dado Juanito, ¿no? Pero a él lo que le faltó, pues es lo de las unidades. Entonces también divido las unidades. En este caso, 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 6, por ley de los exponentes, por si pensaban que nunca le iban a ocupar, dos exponentes dividiéndose se restan, ¿no? Entonces, menos 3 menos 6 se convierte en menos 3 más 6, ¿no? Menos 3 más 6 queda a la 3. Por 10 a la 3, ¿no? Por 10 elevado a la 3. Sale, o sea, división es resta, menos 3 menos 6, menos 3 más 6, 3. Entonces, pues punto 25 por 10 a la 3, que es 1000, punto 25 por 1000 es 250. Así es como yo lo calcularía, pero ustedes tienen que encontrar la manera en que a ustedes les da sentido. Por ejemplo, en el otro grupo alguien dijo, no, pues yo nomás multiplico esto por 1000, ya tengo miliamperes, divido miliamperes entre miliamperes y le daba. Y yo, perfecto. Pues te da, perfecto. Aquí yo creo que es más importante que ustedes puedan obtener el resultado como ustedes lo procesen, a que se aprendan un método que pues me funciona a mí, pero quién sabe si ustedes, ¿no? Pero si quieren un método, yo lo haré así. O sea, yo convertiría, para no meterme en broncas, todo en amperes, utilizando notación científica. El dato que me dan, por ejemplo, en este caso por 10 a la menos 3, este por 10 a la menos 6. Ya lo tengo todo en amperes. Sí, divido. Y lo que me dé, pues eso es. Sale. También se puede, por ejemplo, hacer la conversión a miliamperes y ese resultado
convertirlo a amperes. También. Sí, perfectamente. Esto sería, bueno, al final de cuentas, o sea, eso si quieres en el circuito, ¿no? Aquí como es un caso de ganancia, al final de cuentas las unidades se van a eliminar. En este caso se va con amperes. Si tú lo dejas todo en miliamperes, divides miliamperes entre miliamperes y se va a eliminar para el caso de la ganancia. Pero si a ti te funciona así, también. O sea, sí, sí se puede. Convertir primero miliamperes y luego todo a amperes y también debe salir lo mismo, ¿no? Ustedes asegúrense de poder obtener este dato. Les recomiendo, o sea, que lo traten de hacer, pues de que este número lo saquen, este lo saquen y que puedan obtener el 250. Y si no les sale, que me digan para ver, o sea, cuál es la confusión, pues sí, poder, que lo puedan hacer, principalmente. Sale, voy a poner otro ejercicio y en lo que van contestando. En este caso, por ejemplo, otro ejemplo clásico es calcular la corriente del colector. Si la corriente de la base es igual a, por ejemplo, 0.1 miliamperes y la beta, ahorita la voy a cambiar, ¿no? El formato, es igual a 175. Sale, me dicen cuánto les da. Es pues un despeje, ¿no? Formulazo. El chiste es aplicar bien la fórmula, ¿no? Es el chiste. Profe, ¿y los 175 son micros o son milis? Bueno, es el punto, ¿no? Que el que habíamos quedado. Cuando es una ganancia, la ganancia como es una división entre dos magnitudes del mismo tipo, no va a tener unidades. Sí, la ganancia no tiene unidades. O sea, nada más es un dato que multiplicas. De hecho, aquí sí puedes aplicar la fórmula directamente, ¿no? Eso sí, o sea, si tú estás multiplicando ganancia por miliamperes, vas a obtener miliamperes. Estás multiplicando por microamperes o por amperes, vas a obtener la misma unidad. Sale como la ganancia no tiene unidad, lo que estés multiplicando por eso se queda la misma unidad. Me da 17.5. ¿Qué? Vaca. Bueno, pues. ¿Miliamperes o no? Miliamperes. No se confirmen o desmientan. ¿Les da igual? Por ser eso de miliamperes, ¿no tendríamos que ser el por 10 a la menos 3? Es lo mismo, ¿no? O sea, Aunque haría lo mismo, pero pues. o sea, 0.1 miliamperes es 0.1 por 10 a la menos 3 amperes. Es que es el equivalente, pues al Pues decir sí. milis, estás diciendo por 10 a la menos 3. Y puede ser cualquiera de los dos. O sea, lo puedes dejar en términos de amperes o miliamperes. Perfecto. Lo que sí es que es más común en los libros que, por ejemplo, si son cantidades de este tipo, es más probable que te pongan así, 17.5 miliamperes a que te pongan 0.00175 amperes. O sea, casi siempre redondeas a un número que sea así como un entero. Bueno, entero con decimales, pues, pero no dejarlo en .000, eso no es tan común en circuitos. Más común que te utilicen miliamperes. Ok. O sea, conviertes amperes, por ejemplo, cuando vas a dividir entre unidades o algo así, para sacar algún dato, ¿no? Pero a la hora de presentarlo, ya lo dejas como un dato en miliamperes o microamperes, o lo que salga. Ahorita vamos a ver más ejemplos. Bueno, este simple y sencillamente para que quede es la beta, pues es 175, ahí la dan. Y en este caso 0.1 miliamperes, ¿no?
Yo sí lo dejaría así directo. Entonces, 175 por punto 1 da 17.5 y sin unidades por miliamperes te da miliamperes. Aquí es como le dijeran, si les quisiera dar un ejemplo, es como si les dijeran, vas a una a una máquina de esas de moneditas, ¿no? Donde tú le echas un peso y ganaste 100. O sea, tienes una ganancia de 100 veces lo que ganaste del peso, pues, en este caso. Metiste un peso y sacaste 100. Ahí ganaste 100 veces tu inversión, ¿no? Pero al final ganaste 100 pesos. ¿Sale? En este caso sería, pues, tienes un peso, ganaste 100 veces eso, ganaste 100 pesos al final, ¿no? Pero cuando tú dices, quieres decir cuántas veces ganaste, si tú dices, yo metí un peso y saqué 100 pesos, digamos, gané 100 veces lo que invertí, por así decirlo, pues tuve una inversión de 100 veces lo que invertí. No dices gané, bueno, o sea, sí puedes decir gané 100 pesos, ¿no? Pero cuando tú dices, quieres saber cuántas veces ganaste lo que invertiste, dices gané 100 veces lo que gané. O sea, no dices 100 gané las unidades, pues, sino nada más la proporción. Eso es la ganancia, una proporción. Pero cuando tú quieres decir, ahora sí yo gané 100 pesos, metí un peso y gané 100 veces eso, entonces gané 100 pesos, ¿no? Ahí sería este caso. Nada más eso sí hay que diferenciarlo, ¿no? Cuando te piden, al final, fíjate lo que te piden, ¿no? Aquí te piden un dato de corriente y tú sabes que la corriente va a estar en amperes o miliamperes o microamperes, ¿no? Y la beta, pues es un dato de ganancia, no tiene unidades. Pero si tú multiplicas algo que tiene unidades por algo que no, pues esas se quedan esas unidades. Vale. Bueno, vamos a ver ahora sí el ejemplo del circuito. Que es este, ¿no? Ya se los pasé por WhatsApp y el chiste aquí es encontrar la potencia absorbida por el transistor a partir del trabajo en el siguiente circuito. Y si les voy a dar un dato que es el de la beta, ¿no? Va a ser a 200. Y esta beta me la voy a copiar de aquí. Ok. Entonces, imagínense esto en un examen. Es común, la verdad, este tipo de circuito, este es un clásico para analizar bipolares, es un ejemplo clásico, ¿no? Donde aquí pues, se calcula toda la verdad. Bueno, si yo les pongo esto así y les digo que lo resuelvan o encuentren la potencia, va a estar difícil, ¿no? Que lo hagan, ¿no? Pero les voy a ir yo dando el procedimiento y luego lo vamos a resolver. Pero primero quiero que analicemos, ¿no? O sea, quiero que veamos cómo lo podemos resolver, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos para resolverlo y cómo lo podemos resolver? Y para eso tenemos que ver con qué información contamos para ver qué nos piden, ¿no? Entonces, al final lo que queremos es potencia del transistor, ¿no? ¿Qué información tenemos sobre la potencia? Tenemos un formulario, ¿no? Que vimos al principio. Nos vamos, ¿no? Entonces me dice, bueno, si yo quiero calcular, primero lo que me piden es potencia del transistor, yo necesito saber VCE, voltaje colector emisor y corriente del colector. Vamos a ver dónde está eso, ¿no?
Entonces acuérdense, potencia del transistor es voltaje colector emisor por corriente del colector. Vamos a ver dónde está eso, ¿no? A ver cómo podemos ir resolviendo. Voltaje colector emisor, yo lo voy a dibujar aquí. Yo lo encuentro aquí, ¿no? Positivo aquí, negativo acá. Voltaje colector emisor. Sale, para obtener voltaje colector emisor, acuérdense que es la resta, ¿no? Del voltaje del colector que está aquí y el voltaje del emisor que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Para poder restarlos y obtener voltaje colector emisor, ¿no? Aquí, no sé si alguien me puede decir un dato que sí tenemos, que es el voltaje del emisor. ¿Cuánto es el voltaje en el emisor? 0.7, ¿que no? No, ese es el voltaje de la base al emisor. Ahí tenemos el voltaje de la base. Y aquí si tú mides de aquí a acá, sí va a haber 0.7, ¿no? Pero el puro voltaje del emisor, ¿cuánto será? Tenemos un paso de información importante ahí, conectado al emisor. ¿Qué está conectado al emisor? La tierra, La 0. 0 volts, ¿no? Sí. Eso sí sabemos, aquí hay 0 volts. Entonces, básicamente el voltaje del colector emisor va a ser voltaje del colector menos voltaje del emisor, que es 0, nos va a quedar el puro voltaje del colector. Entonces ahí ya vamos de gane, ¿no? Un voltaje menos que tenemos que encontrar. O sea, si este es 0, voltaje del colector emisor es igual al voltaje del colector, ¿no? Entonces ya nomás nos tenemos que preocupar por voltaje del colector. ¿Alguien tiene una idea de cómo lo podemos obtener o cuál sería el voltaje aquí? Tenemos una pista aquí que es la fuente, ¿no? Entonces, ¿qué voltaje le llegaría aquí al colector? ¿En alguna idea me serviría? Fíjense qué fuente tenemos, que pues básicamente, o sea, el voltaje que hay ahí va a venir de esta fuente, ¿no? Porque esto de acá es aparte, o sea, esta es la entrada, es la activación del transistor. O sea, el voltaje que le llegue aquí al colector tiene que venir de esta fuente, ¿no? Pero fíjense qué otros voltajes tenemos. Vamos a acordarte que es así. Y ver cuánto le va a llegar aquí. Está bien si me dan ideas, ¿eh? Así podemos llegar a la solución. De seguro alguien ya lo pensó, ya lo tiene en su cabeza y alguien ya me puede decir. Nomás que no se anima. Ok, sin idea de cómo puedo obtener este voltaje de aquí. No hay que calcular el RC que sale ahí, que está entre el medio del BC y la fuente, y restárselo a los volts de la fuente. Exactamente. Sí, o sea que aquí va a haber otra caída de voltaje, ¿no? Lo voy a poner más menos, ahorita van a ver por qué. Nomás ahorita confíen en mí, pero aquí va una caída de voltaje en la resistencia, ¿no? O sea, esta resistencia ustedes la miden y va a tener cierto voltaje. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una fuente. Va a salir una corriente de esta fuente, ¿no? Para acá. Va a pasar por la resistencia y va a venir por el transistor aquí, ¿no? Ok, entonces esto va a producir una caída de voltaje aquí en la resistencia. Entonces la pregunta es, o sea, como yo ya sé BCC, si yo tuviera este voltaje
a la fuente le resto este voltaje y me va a quedar aquí lo del colector, ¿no? O sea, si yo a los 10 volts le resto lo que está consumiendo aquí la resistencia, me va a quedar el voltaje de aquí. Entonces la pregunta es, ¿cómo obtengo el voltaje de la resistencia? Y aquí es donde viene pues la maravillosa ley de Victoria la Reina de Inglaterra, ¿no? La ley de Ohm. El valor de la resistencia sí lo tengo, ¿no? Es un K. Ahí me lo dan. Déjenme ver si puedo bajar esto para que no lo tape tanto. El valor de la resistencia es un kilo ohm, ¿no? Yo quiero saber el voltaje. ¿Qué dato me falta? Corriente, ¿no? Porque si yo multiplico la resistencia, el valor de la resistencia por la corriente que está circulando por ahí, entonces yo voy a saber el voltaje. Y sabiendo este voltaje, pues yo resto este menos este y me va a dar el voltaje de aquí, ¿no? La pregunta es, entonces, ¿cuál es esta corriente? ¿Alguien tiene idea de cómo se llama esta corriente? Del circuito. Además es una corriente, ¿no? Pero tiene un nombre que ahí nos abre que es una llave que nos abre una puerta. Tuvieran que darle un nombre, ¿qué corriente dirán que es? ¿Es la corriente del colector? Es la corriente que pasa por el colector. ¿Sí? Tiene un subíndice ahí que es C, pues la corriente que pasa por la carga y el colector, ¿no? Es IC. Es la corriente de la salida. Y lo bueno es que la corriente del colector sí sabemos cómo sacarla, ¿no? De hecho hicimos un ejemplo aquí. Tenemos la beta, esa nos lo da el problema. Y entonces lo único que necesitamos es IB. ¿Y dónde está IB? Bueno, IB es la corriente que pasa por la base del colector. Si se fijan que es la que viene de esta fuente de aquí. Entonces la corriente sale de esta fuente, pasa por la resistencia y se mete a la base, ¿no? De hecho se mete a la base, sigue por acá y sale por acá, ¿no? Junto con la corriente IC. Se fijan aquí la corriente que sale acá, a final de cuentas es IE, que va a ser IB más IC, ¿no? Que ahorita no nos la piden. O sea, a pesar de que aquí no haya voltaje, sí circula una corriente que es IB más IC, ¿no? A pesar de que no hay voltaje, sí circula una corriente que es IB más IC, ¿de acuerdo? No nomás, o sea, no que no haya voltaje no quiere decir que no haya corriente. De hecho, por la Tierra normalmente circula, pues se devuelve toda la corriente de todo el circuito. Entonces aquí, si ustedes miden la corriente aquí en la Tierra, ahí va a haber corriente. No piensen que porque hay 0 volts ahí no va a haber corriente, sí hay, ¿no? Pero bueno. IB, entonces es la pregunta. IB. Tenemos manera de averiguarla. La pista es la ley de Ohm, otra vez, ¿no? Aquí en este caso, bueno, esta tiene su voltaje, ¿no? Un paréntesis ahorita antes de irnos a IB. Este voltaje, esta caída de voltaje la puse así porque la corriente viene en este sentido, ¿no? Entonces en las resistencias, como no tienen polaridad, la corriente siempre entra por el lado positivo de la resistencia. Al menos como yo resuelvo el circuito es considerando que la corriente siempre entra por el lado positivo de la resistencia. Por eso puse la caída de voltaje así, ¿no? Y al final pues estos voltajes se van a restar, entonces también tiene sentido que tengan el signo contrario, ¿no? Vuelvo acá al voltaje de entrada. Esto lo digo porque me acordé aquí que la corriente sale de aquí a acá y como la corriente viene de este lado, pues aquí va a haber una caída de voltaje, ¿no? En esta resistencia. Lo voy a llamar voltaje de la resistencia B.
Y pues si nosotros tuviéramos este voltaje y lo dividimos entre esta resistencia, 100 kilos, nosotros vamos a obtener la corriente IB, que es la que necesitamos, ¿no? Para abrir la puerta acá y sacar todo lo demás. Entonces aquí la clave es ahora calcular este voltaje. Y no sé si alguien tenga el dato por ahí. Tenemos de pista, pues que aquí hay 2 volts, ¿no? Y hay que ver cuánto de esos volts queda aquí. Pues, si seguimos la ley de Ohm, pues sería primero el voltaje entre la resistencia que me da 0.02, ¿no? Pues ahí pasaría a Espérate, 1. espérate. ¿Qué Tú pasó? estás sacando el voltaje, la corriente de aquí, dividiendo este voltaje entre esta resistencia. ¿Sí que no? ¿O te Ah, mal? bueno. Eso sería, o sea, sí, pero si tuviéramos nosotros en esta resistencia 2 volts. ¿Los tenemos? No, pues no. ¿Por qué no? O sí, Sí, aquí hay 2 volts. ¿Todos de acuerdo? En que la resistencia le quedan 2 volts. pues le pasan 1.98 si seguimos, ¿que no? Consume tanto una O sea, sí, la resistencia puede consumir lo que sea, ¿no? O sea, le pueden llegar los 2 volts aquí y si la resistencia es de 100K, hace la división y ya tendremos la corriente, ¿no? Mi pregunta es, ¿hay 2 volts aquí en la resistencia? Juanito está seguro que sí. Yo no sé, yo no estoy tan seguro. Y si no, Y si amigos, no, hablen. Hay que no hablen. eh, Manden mensaje, hablen y dicen que tienen pena. fíjense, pista aquí, ¿no? Acuérdense que la diferencia de voltaje, bueno, el voltaje en una resistencia es la diferencia en sus terminales, ¿no? Aquí, en esta terminal, yo sí estoy seguro que hay 2 volts, porque ahí está la fuente. Entonces aquí hay 2 volts, estoy seguro que aquí si yo mido voltaje aquí, pues, aquí me va a dar 2 volts. O sea, entre tierra y aquí me va a dar 2 volts porque aquí está la fuente, ¿no? La pregunta es, esta terminal, ¿qué voltaje tiene? En este caso sería el voltaje en la base, ¿no? ¿Que es de cuánto? ¿Cuánto es el voltaje A aquí? Lo tienen en la punta de la lengua, ese que lo sabe. 0.7 que no. 0.7. ¿Por qué? Bueno, nosotros sí sabemos que el voltaje entre la base y el emisor tiene que ser 0.7. O sea, si el transistor está prendido, aquí está consumiendo 0.7 volts. ¿Sale? Como el voltaje del emisor es 0, porque está conectado a tierra, a fuerzas, en este voltaje de la base, aquí tiene que haber 0.7 volts. ¿Para qué? Para que 0.7 menos 0 me dé los 0.7 de la base emisor. ¿Sale? Entonces, si aquí hay 2 volts y aquí hay 0.7, ¿cuánto voltaje le llega a la resistencia? 1.3. 1.3 volts. ¿Sale, Juanito? Y ahora sí puedes hacer lo que ibas a hacer. Ahora que ya sabes cuánto es el voltaje en la resistencia, divides entre la resistencia, obtenemos IB con eso, ¿no? Con IB y la beta que nos dan, obtenemos IC. Con IC y la resistencia RC, obtenemos el voltaje RC. Con el voltaje de la fuente menos el voltaje de RC, obtenemos el voltaje del colector, que es el voltaje colector emisor. Con voltaje colector emisor y la corriente del colector, ya tenemos la potencia del transistor, que es el dato que nos piden, ¿no? Sale. Es un ejercicio muy completo porque, o sea, te piden un solo dato, pero tienes que calcular muchas cosas para llegar a ese dato, ¿no? Parece sencillo en principio, pero, o sea, lleva todo este análisis. ¿Cuál es la buena noticia? Este análisis es muy parecido para todos los ejercicios de transistores,
¿Qué puede variar? Pues puedes tener acá más resistencias, puedes tener acá también otras resistencias, pero el análisis es el mismo, pues tienes que llegar a la misma conclusión. Obtener de alguna forma IC, IB, BB y BC. Y eso te va a dar toda la información. De acuerdo. Voy a ir respondiéndolo pues ya matemáticamente. Ya habiendo hecho el análisis, ya la matemática yo esperaría que estuviera más clara, ¿no? Ahí va. Yo lo pondría formalmente de esta manera, ¿no? Llegamos a que el dato que tenemos que encontrar es IB, ¿no? Entonces, déjame ponerlo como ecuación para no ser tanto desastre. El dato que tenemos que encontrar es IB. ¿Ok? ¿Cómo encontramos IB? A partir de el voltaje de la resistencia RB entre la resistencia RB. ¿Están de acuerdo que eso nos va a dar así RB? A ver, ¿puedo ocultar esto tantito? Tener más espacio. Sale este voltaje entre esta resistencia, nos va a dar esta corriente, que fue lo que Juanito pensó que estuvo bien, ¿no? La lógica estaba bien. Lo que le había fallado era que no había contemplado bien el voltaje de la resistencia, ¿no? Él había dicho que era 2 volts, pero se le había olvidado que acá también hay el transistor está consumiendo cierto voltaje, ¿no? Que hay que contemplar entre RB. Okay, entonces lo que tenemos que sacar aquí es el voltaje RB que sale del voltaje de la fuente, voltaje BB, el voltaje BB menos el voltaje en base emisor, ¿no? Voy a poner entre paréntesis o no. Sí, todo entre paréntesis para poder dividirlo. Divídete. Lo voy a copiar de aquí. Para que vean que sigue siendo lo mismo, ¿no? Nomás aquí voltaje de RB lo cambiamos por el voltaje de la base menos el voltaje base emisor. ¿Sale? O sea, este es el voltaje de la resistencia, que entre el valor de la resistencia nos va a dar la corriente, esta que pasa por aquí, ¿no? La voy a copiar nomás para ir sustituyendo números. Voltaje de la base, pues son esos 2 volts. Menos el voltaje base emisor, que yo no se los di, entonces pueden suponer que es 0.7, ¿no? Yo no se los di, entonces pueden suponer que es 0.7. Y RB vale 100 kilo ohms. Déjenme el ohms y buscarlo por aquí. En símbolo, de hecho es esta, ¿no? 100 kilo ohms, o sea, 100.000 ohms, ¿no? Pues la resta tal cual es 2 menos 0.7. Este sería volts menos volts, da volts, 1.3 volts. Y no sé si tengan alguien por ahí el dato de cuánto sale esta corriente. Dividir eso da 0.013 o 0.013. ¿Qué? Esta división está bien, ¿no? 1.3 entre 100, 0.013. Y luego tenemos volts entre kilo ohms. Volts entre ohms es amperes, ¿no? Pero entre 1000, ¿qué tenemos? Micro. Micro es entre 1.000.000, ¿no? Mili. Mili, ¿no? Sale 0.013 miliamperes. O sea, es 1.3 entre 100, 0.013 volts entre ohms da amperes, ¿no? Y volts entre kilo ohms
da miliamperes. ¿Por qué estás dividiendo entre 1000? O sea, estás multiplicando por 10 a la menos 3. Que ya hemos visto que era milis, ¿no? Por 10 a la menos 3 es mili. Ese todavía se ve feo para mí. Todavía se ve feo. O sea, yo lo multiplico. Si yo lo multiplico por 1000 o divido entre por 10 a la menos 3, que es lo mismo que multiplicar por 1000, me da 13 microamperes, ¿no? Déjenme nomás robarme otra vez el micro por acá. Sale, o sea, 0.13 por 1000 da 13. Como estamos multiplicando por 1000, en vez de tener a la menos 3, tenemos a la menos 6, ¿no? 13 microamperes. Esto es confuso, yo sé, pero como yo lo veo es, por ejemplo, a veces hago la comparación con metros, que yo sé que, por ejemplo, 1000 milímetros es un metro, ¿no? Entonces, si yo tengo 10 milímetros y quiero saber cuántos metros son, yo sé que me va a dar una cantidad muy pequeña, ¿no? O sea, si yo quiero 10 milímetros en metros, me va a dar 0.001 metro, pues. Así yo sé que o sea, esto en amperes es 0.000, muchos ceros amperes, ¿no? Igual que aquí, pues esto, si yo quiero saber cuántos en amperes, me va a dar 0.00 no sé qué amperes, ¿no? Entonces, mientras yo voy multiplicando por 1000, por ejemplo, si yo tuviera 1 centímetro, yo sé que al multiplicar por 10 me va a dar 10 milímetros. Entonces, al ir haciendo esta cantidad más grande, esto se va a ir haciendo más pequeño. Por eso pasamos de 0.013 miliamperes a 13 microamperes. Sale aquí como la escala es más pequeña, el número se ve más grande. Esa es otra forma en que pueden verlo. Esto es como la escala, pues. Si esto lo midieran en amperes, que es una escala grande, el número va a ser muy pequeño. Ustedes bajan la escala a miliamperes, este número va a ir siendo más grande. Bajan la escala a microamperes, este número lo van a ver más grande. Lo bajan a picoamperes y este número lo van a ver en más grande todavía. Sale. Muy bien. Ya con IB ya podemos calcular IC, ¿no? Insert. Si alguien tiene el dato, me lo da. Yo voy a utilizar pues esta fórmula, ¿no? Esta. Veamos, que ya conocíamos. Si alguien tiene el dato de cuánto da IC. ¿Cuánto era B? Y beta era 200. Entonces daría 2600, ¿qué no? Ajá. Microamperes era. 2600 microamperes. Este dato lo saqué de aquí. Entonces, 200 por 13, 2600 microamperes, ¿no? Fíjense que aquí el 2600 ya se ve feo. Entonces yo fácilmente, como aquí la escala es muy pequeña y el número muy grande, yo bajo a una escala más pequeña, que en este caso sería miliamperes, como convertir de micrómetros a milímetros. O sea, aquí me va a dar un número, como yo bajé subí la escala, me va a dar un número más pequeño, ¿no? Yo divido entre 1000, 2.6. 2.6 miliamperes. Este ya se ve más razonable, ¿no? Es lo mismo, en realidad es lo mismo, o sea, estamos hablando de lo mismo, pero este incluso yo lo puedo poner en amperes, ¿no? Me daría 0.0026 amperes. Pero se ve feo también, pues decir, tanto 2600 microamperes como 0.0026 amperes se ve feo. O sea, el que queda mejor en cuanto a más claro es 2.6 miliamperes, ¿no? Sale. Ok, ya tenemos IC.
¿qué nos falta? Pues podríamos sacar con IC, podríamos sacar ya el voltaje en esta resistencia, ¿no? Que va a servir para sacar el voltaje del colector. Entonces, salvar, sí, por Dios, sí. Esta sería actividad 8, transistores. Fíjenme nomás que lo guarden antes de que lo pierda. Ok. Ahora sí, insertar ecuación. Voltaje en la resistencia C, que va a ser este de aquí, pues va a ser, según ley de Ohm, la resistencia C por la corriente IC, ¿no? Tal cual. No se tienen que llamar iguales, ¿no? O sea, aquí coincidió que o bueno, los puse así porque pues es una resistencia en el colector, y por eso coincide, pero no necesariamente van a coincidir los nombres y todo eso. Okay, si alguien tiene el dato aquí. Son... Ah, ¿ya conté respuesta? Sí. Ah, ok. El voltaje que cae en esta resistencia, ¿cuánto es? 2.6 volts. 2.6 volts. ¿Sí o no, raza? Sería, por ejemplo, aquí, RC sería 1 kilo ohm, ¿no? Déjenme el ohm, me lo robo de aquí. Por, y sé que lo acabamos de calcular. Espérenme, se trabó. Y sé que lo acabamos de calcular arribita, que es 2.6 miliamperes, ¿no? Y aquí hay dos formas de verlo. Lo voy a hacer de las dos maneras. La fácil es 1 por 2.6, pues 2.6. Ohms por amperes a volts. Me quedarían el kilo y el mili, ¿no? Kilo es por 10 a la 3 y mili es por 10 a la menos 3. Entonces, por 10 a la 3, por 10 a la menos 3 se cancelan. Entonces, los kilos se van con los milis y me queda 2.6 volts, ¿no? O lo pueden hacer directamente, pues convertir todo, ¿no? Si no se quieren meter en esa bronca, 1 kilo sería por 1000, ¿no? Entonces 1 por 1000 serían 1000 ohms. Y en el caso de los miliamperes, pues es entre 1000, ¿no? 0.0026, ¿no? Amperes. Y bueno, entonces, pues esto por 1000, se vienen 3 ceros para acá, ¿no? Quedaría 2.6. Si lo hacen a calculadora, pues también les va a dar, ¿no? 0.026 por 1000 les da 2.6. Y ohms por ampere les da volts. Que la verdad me suena coherente. O sea, que si aquí hay 10 volts, la resistencia se quede con 2.6 volts, la verdad es que me suena coherente. O sea, si me saliera aquí 26 volts o 260 volts, ahí diría, ah, caray, checo las unidades, ¿no? Si me sale más de esto que da la fuente, pues difícilmente una resistencia va a consumir más de lo que entreguen las fuentes que hay, ¿no? Entonces, yo esperaría que fuera menos de 10 volts. Entonces 2.6 se me hace razonable, ¿no? Vamos a ver. Teniendo ya el voltaje en RC, que es este, pues ahora sí, ¿no? Voltaje del colector. Colector emisor si quieren, que ya vimos que para este caso es el mismo. No siempre, si hay más cosas aquí en el de emisor que no sean tierra, entonces hay que hacer el análisis del circuito, ¿no? Para este caso donde el emisor está conectado a tierra, el voltaje colector emisor
este caso pues es igual al voltaje del colector. Va a salir de, pues restar, ¿no? Si alguien lo tiene ya el dato, voltaje de VCC menos el voltaje de RC, ¿no? Que ya lo tenemos. ¿Cuánto da el voltaje del colector emisor? $7.4. Ok, entonces VCC ya lo tenemos, es 10 volts menos voltaje RC que lo calculamos ahorita, 2.6 volts. Da sin lugar a dudas 7.4 volts, ¿no? Ujú. Y creo que sí ya tenemos todo, ¿no? Para sacar lo que ahora sí nos piden, que es el partido del trabajo, ¿no? La potencia del transistor, que según la fórmula que tenemos acá arriba, mejor me la traigo, es VC por IC, ¿no? Si alguien tiene el dato, me lo da por favor. VC, pues es este 7.4. 19.24. Es 2.6 miliamperes. Y el dato es que 19.24 ¿qué? No hemos terminado, no me faltan las unidades. ¿Cuánto da? Volts por amperes. Son .01924 watts o como puso ahí 19.24 microwatts. Digo miliwatts. Miliwatts, ¿no? Es lo mismo que... Voy a poner nomás, pero a mí me gusta más esta respuesta en miliwatts. Pero por si le sale, si convirtieron todo a amperes y volts, sería 0.01924 watts, ¿no? Esto por hora es lo que les va a cobrar CFE. Pero si quieren el dato es, pues igual, ¿no? Esto por 1000 da miliwatts. O también, si lo quieren ver así directamente, o sea, 7.4 por 2.6, pues es este, ¿no? 1924. Volts por ampere es watts. Volts por miliamperes es miliwatts. ¿Sale? O sea, este implica que hay un por 10 a la menos 3 por ahí. Por eso al final sale así, ¿no? Yo me quedaría con esta, más elegante. Que sepan que es lo mismo, ¿no? Que esto. ¿Qué hacemos con este dato? Bueno, normalmente lo que haríamos aquí es irnos a la hoja de datos del transistor y ver la potencia que puede disipar el transistor. Por ejemplo, el transistor es de 0.5 watts o 500 miliwatts. Pues lo aguanta perfectamente, ¿no? Sin problema, dices, a ese transistor me va a funcionar. Si el transistor pudiera disipar menos potencia de, por ejemplo, 0.1 watt o 10 miliwatts, digo 0.01 watt o 10 miliwatts, pues ya no serviría este transistor, ¿no? Tendríamos que buscar algún otro porque para mi carga, esta potencia pues no aguantaría si fuera menos de esto, ¿no? En este caso no nos dan dato de potencia ni nada, entonces nomás calculamos la potencia y la dejamos. Sale. No sé si haya dudas hasta aquí. Digo ya mucho texto, ¿no? Mucho análisis, pero les digo, esto normalmente lo hacen bien la primera vez y ya es práctica, ¿no? ¿Qué puede cambiar? Al final es lo mismo, ¿no? Hay que calcular las corrientes y los voltajes, entonces lo que cambia es normalmente cómo calcular esas corrientes y esos voltajes.
Si hay más resistencias aquí, pues va a cambiar la corriente de acá, el voltaje. Todo eso. Por ejemplo, en el caso del circuito con la fotorresistencia y el potenciómetro, pues aquí cambia, ¿no? Hay una fotorresistencia acá y un potenciómetro. Entonces hay que hacer el análisis con esos elementos, ¿no? Igual si hay un LED acá, pues el LED va a consumir cierto voltaje, entonces a lo mejor aquí le toca menos y cambia la corriente. Entonces para cada caso hay que ver, ¿no? Pero en general la idea es esta. Y en general si siguen esta idea, van a poder resolver circuitos con transistores, ¿no? ¿De acuerdo? Les voy a pasar otro circuito para ustedes, completamente para ustedes, para que pues vean si lo pueden hacer. Se los doy con todo y respuesta, porque lo importante no es la respuesta, sino que pues puedan obtener el resultado, hacer el procedimiento y encontrar el resultado. Sale, se los voy a pasar ahí por WhatsApp, para que también lo incluyan en sus apuntes, ¿de acuerdo? Es muy parecido a este, la verdad. Muy parecido. Prácticamente es el mismo procedimiento. Pues van a cambiar las cantidades, ¿no? Se los pongo, no se los quería poner aquí por si están copiando los datos todavía. Se los pego aquí. Es este. ¿Qué diferente aquí? Hay un mega ohm. Entonces, nomás acordarse que el mega es por 1.000.000, por 10 a la 6. Es el contrario del micro, pues micro es por 10 a la menos 6, el mega es por 10 a la 6. Todo lo demás, igualito. Entonces, es nomás para que ustedes comprueben que pueden obtener el resultado. ¿Dudas? ¿Dónde está el mega ohm? Aquí, es la resistencia de la base. Ese un M. Un M. Ajá, la M mayúscula es de mega. Perfecto. Perfecto. Un mega es 1.000.000, un K es 1.000 por 10 a la 3 por 10 a la 6, ¿no? Y los contrarios son el mili, que es por 10 a la menos 3, y el micro por 10 a la menos 6. De ahí para abajo y para arriba es muy difícil encontrar pico ohms, pico amperes o teta ohms, que son kilo, mega, giga ohms, pues sí he visto giga ohms, la verdad. Pudiera ser, pero así más peta ohms no me ha tocado. Hasta mega ohms yo creo es común. Y para abajo, pico amperes puede ser lo más chico que me ha tocado. Que es lo contrario del giga, ¿no? El pico. Giga es por 10 a la 9, pico por 10 a la menos 9. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Todavía no suban esta actividad. ¿Sale? Todavía no suban la actividad. El jueves vamos a ver ejercicios con MOSFETs. Igual de divertidos o quizá más. ¿De acuerdo? También tienen su análisis y hay que checarlo. Profe, entonces, si subo un screenshot de lo mismo en Word, ¿me lo va a contar? O sea, de lo que yo hice. Pues yo pasándolo, pues. Con la imagen ya resuelta así, pues. Sube el Word, o sea, ¿por qué subieras un screenshot? Bueno. Me refería a la pura imagen, pero si lo hiciste en el cuaderno, pues súbele la imagen del cuaderno, ¿no? No entiendo la pregunta. La pura imagen, pues el diseño que dice arribita, todo lo rojo. ¿Estaría mal? ¿Pero tú dónde lo hiciste? Pues no lo he hecho, pero le digo, pues... Ah, no. si subes lo que yo hice está mal. O sea, hazlo tú y eso súbelo. Ok, profe. Sí, o sea, esto dices, bueno, si subes esta imagen, supongo que no hay tanto problema, ¿no? La idea es que ustedes también lo hagan para que lo puedan identificar, ¿no? Supongo que no hay tanto problema esto, siempre y cuando pues tú sí hagas esto de acá. Sí, profe.
pero definitivamente les va a servir más si lo hacen ustedes, o sea, si ustedes mismos identifican, porque esto de todas maneras, si hacen análisis de circuitos, esto lo van a tener que hacer ustedes, se tienen que acostumbrar a hacerlo, pues, y si lo practican, pues les va a ir mejor, la verdad, o sea, mientras más practiquen, mejor para ustedes, y aprovechen pues que ya tienen el ejemplo para practicar. Eso haría yo. Ustedes saben qué hacen. Sale. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Me voy a quedar unos minutos por si hay dudas. Pero si no hay dudas, pues nos vemos el jueves para terminar la actividad con los MOSFETs. Sale. Pues cuídense mucho. Nos vemos el jueves. Ánimo. Dale, bro. Sale, profe, gracias. No, a ustedes. Profe, ¿Sí dudas? yo tengo una duda, pero no es respecto a esto. Ajá, dime. Es que estaba haciendo la actividad que usted dejó en Proteus, pero por Ajá. cuestiones ahí personales no la pude entregar. Ajá. Aquí algo en Proteus hay algo que no me sale y quería saber si me puede ayudar a que salga, porque estuve batallando con eso anoche y no le quise preguntar ya anoche porque pues ya era tarde. Ajá. Sí, pues tienes chance ahorita de compartir mi pantalla. Sí, nomás que estaba desde el celular, voy a entrar ahora desde compu. Ah, bueno, te espero para checarlo una vez. Si no hay más dudas, gracias.